Morales Domínguez, el cual tuvo un percance y no pudo asistir, esperemos que esté bien. Me pidió que lo sustituyera de última hora. Mi nombre es César Daniel Herrera Valdés y soy compañero del doctorado de Mario Morales Domínguez. Bueno, diseño e investigación, una vida dedicada a la creación. Antes de comenzar hay una nota preliminar que dice: antes que nada, es necesario aclarar que la presente ponencia se basa en gran medida en las ideas de Francisco Pérez Cortés, filósofo mexicano y profesor de la carrera y del posgrado en diseño de la UAM Xochimilco. Junto a este profesor, un grupo de alumnos de doctorado de Ciencias y Artes para el Diseño, hemos venido desarrollando cada uno un proyecto de investigación desde su área de especialización, pero a la vez en un compromiso con nosotros mismos y sobre todo con la carrera y la disciplina del diseño, a fin de concebirla como una que solo puede adquirirse su relevancia a través de un sistema de innovación constante y que está hecha para ser totalmente dedicada a la creación. Una vez hecha la nota preliminar, paso a la introducción. El objetivo de esta ponencia es enmarcar las tareas de investigación y diseño dentro de un panorama más amplio que abarca a ambas, junto con otras prácticas como la artística, la científica y la filosófica. Se trata de la actividad creadora en general. En el mundo actual, donde todos los saberes están fragmentados y desarticulados, donde todos estamos envueltos en un estilo de vida aparentemente sin lógica ni objetivo, la tarea del creador se convierte en una labor titánica que involucra al menos tres aspectos. 1. El desprendimiento del contexto actual, duro, inhóspito y demandante. 2. Una inmersión en las profundidades internas del individuo, que le develen atisbos con las condiciones psíquicas y sociales de todo ser humano. Y finalmente la 3, un ordenamiento de aquello a lo que se enfrentó en su propio interior para regresar al mundo y ofrecer una obra con el sentido que diga algo del espacio-tiempo en el que fue producida, pero también de su creador como un ser humano cualquiera. Entender esta forma de investigación para el diseño nos llevaría a asumirla no como una tarea hiperespecializada, sumida en criterios y requisitos tan arduos y burocráticos como inútiles muchas veces, sino como una que no se separa de la práctica del diseño ni en general de la actividad creadora, bajo cuya responsabilidad recae el futuro de nuestro mundo. Para empezar, habría que decir que la investigación para el diseño no es una labor externa a la de su aplicación. Esta investigación implica que el agente investigador tenga en mente cuestiones fundamentales sobre el diseño. No se trata simplemente de ofrecer datos para aplicar el diseño, sino más bien de ir a la base de este para ofrecer distintas formas de entender la disciplina. Esto es, porque con el diseño nos enfrentamos a una disciplina que carga con la responsabilidad del ordenamiento del mundo. Si no nos damos cuenta de este lugar privilegiado del diseño, entonces lo tomaremos como una simple herramienta, o como cualquier otra disciplina como la mercadotecnia o la publicidad. El diseño está en medio de las decisiones sobre lo que puede ser o no ser el mundo, pero si no se le toma así, entonces simplemente sirve como un esclavo de las tendencias ya lanzadas y estructuradas desde ámbitos ajenos. Las ciencias sociales y el desarrollo de la tecnología van de la mano. Unas sirven a las otras. Bajo esta lógica, cabría pensar que estamos entonces en un constante progreso, pues hemos ido aumentando nuestras posibilidades. La pregunta es más bien hacia dónde estamos llevando este progreso. Es decir, ¿estamos avanzando? Sí, pero ¿hacia dónde? Es ahí donde cobran importancia los estudios sobre los resultados de estas tecnologías y sobre las motivaciones que se mantienen apegados a ellas. Se puede realizar esto a partir de estudios especializados con una metodología y un objeto de estudio específico. Sin embargo, a su vez, este objeto de estudio y metodología no pueden ser ciegos si lo que se requiere es hacerse cargo de la rama específica de estudio de la que se está tratando. Es decir, ir hacia la pregunta por la esencia de las cosas. Es ahí donde entra el diseño, pues esta es una de las disciplinas que se encargan de los contenidos de todos los dispositivos que se han sido desarrollados gracias a este conocimiento. El diseño puede servir a las ciencias y a las técnicas siempre y cuando éstas tengan ya echado a andar su objetivo, su objeto de estudio y su forma de acercamiento a él. Pero el diseño no solamente es un ser servidor, sino que puede desviarse de esa tarea y comenzar a proponer. Es decir, hay un quiebre entre los objetivos del desarrollo de la ciencia y su producto, la tecnología. El diseño está en medio de estos dos procesos y puede desviar completamente el objetivo. Hay una diferencia esencial entre el diseño y la mercadotecnia, y vale la pena señalarla para aclarar el punto. El diseño mira por lo que debería ser. El diseño propone que las cosas no estaban allí desde antemano,
Pueden ser organizaciones de elementos presentes, pero no pueden ser solamente y tratar de ofrecer lo ya dado de otras maneras. Es decir, el diseño propone nuevas maneras. Todo diseño trae consigo un proyecto de mundo. Es la apuesta plástica por hacer de este mundo lo que quisiera hacerse de él. El diseño tiene un fin que es más allá de la satisfacción de las necesidades inmediatas y contingentes. Envuelve también un horizonte de lo que puede llegar a ser el hombre y el mundo. En cambio, la mercadotecnia, como su nombre lo dice, es una técnica para satisfacer mercados en lo inmediato, para operar sobre ellos, crearlos, monitorearlos, persuadirlos y modificarlos. Esta ofrece soluciones temporales y cada vez diferentes, de acuerdo a cada situación. La mercadotecnia actúa con la estadística para operar sobre la masa. El diseño, por su parte, no necesita forzosamente de la masa. Un diseño puede ser un buen diseño aun cuando nadie lo conozca y nadie lo use. La mercadotecnia, en cambio, depende siempre de la masa. Si no responde a la masa, a que lo que la masa pide, no sirve. El problema de confundir el diseño con la mercadotecnia solo surge cuando pensar siquiera en un proyecto de mundo diferente al actual se vuelve imposible. Solo entonces ya no habría diferencia entre la mercadotecnia y el diseño. Todo diseño serviría entonces para el proyecto de hacer de todo lo existente una mercancía. La paradoja está en que, si se lograra complementar este proyecto, ya no habría ningún otro proyecto posible. Ya no habría diseño en la realidad. En otras palabras, hace falta el diseño siempre, como pensamiento divergente e irruptivo, aún para mantener como proyecto vivo a la humanidad entera. Sin él no hay posibilidad de proyección y, por tanto, tampoco de creación alguna. De acuerdo a Pérez Cortés, la tarea que enfrenta todo creativo implica sumergirse en profundidades obscuras de lo humano, justamente para poner en cuestión el proyecto del humano en su totalidad, y volver a darle la vida a esta y en cada ocasión al diseño. Un creador no puede simplemente seguir inmerso en un modelo de vida sin preguntarse hacia dónde lo lleva este. Este cuestionamiento, por supuesto, es desolador en un principio. El creativo emprende un trayecto en el cual lo primero que hace es separarse de su contexto y enfrentarse con el vacío. Allí no hay ningún suelo seguro, pero solo desde allí puede emerger una forma nueva. Pérez Cortés llega a comparar este proceso con el que Dante Alighieri describe en la Divina Comedia, donde uno va desde el infierno hasta el paraíso, pasando por supuesto por el purgatorio. El creativo se revela frente al confort que ofrece la publicidad, es decir, el abandonarse a la corriente siempre, en una pereza que tiende a lo absoluto, en una vida de imitación, repetición y adaptación. Cita: una existencia inexistente, pero placentera y sin culpa. Resistirse a eso, sin embargo, implica lanzarse una aventura sin garantías. Si tiene que hacerlo de esta manera es porque la sociedad no solo ofrece alternativas, sino porque, cita, bloquea de cada momento casi todo esfuerzo fundador con los clichés, con fórmulas consagradas o con gustos estandarizados a cada momento que le pertenecen en el éxito. Cierro cita. Quedarse en esta forma de vida representa la muerte para el creativo, la muerte para el diseñador. Como el mismo Pérez Cortés lo diría, el nombre se afirma procesualmente, crear y crearse de manera particular en el mundo en un devenir conjunto. Es decir, que el hombre no tiene un camino ya marcado o una forma de ser específico, sino que se va creando a sí mismo a la vez que crea una obra separada de él y la lanza al mundo. Elaborar una obra propia, original e irruptiva es la tarea de un creativo que a cada momento se tiene que reinventar a sí mismo, diría Pérez Cortés. El creativo asume que la reacción paradójica por antonomasia es la creación que implica solo la conciencia de un estado condicionado a ella, es decir, que la creación no es una elección. Hay algo previo a toda creación y elección consistente. Es una motivación que se expresa como el devenir y no como el estado. La creación implica la transformación forzosamente, y la transformación propone el entredicho, el estado actual de las cosas en pro de un nuevo estado que a su vez no será el definitivo. La creación, por tanto, implica la destrucción de lo ya dado. Tal destrucción puede ser vista como algo negativo, pero es solo un aspecto de la creación. Si es vista como algo negativo, es porque solamente se está mirando desde el estado anterior de las cosas. Toda creación da temor en ese sentido. No tenemos otra opción que temerle a la creación, pues no tenemos la posibilidad de adelantarnos a ella para ver el resultado. Cuando se sabe de antemano el resultado de la creación, entonces ya no hay creación, hay repetición. Pero hay que advertir incluso que la repetición es creación, y aun cuando eso tampoco lo podemos saber desde el resultado de nuestras repeticiones, la creación no tiene ley.
Ella impone su ley a cada momento y siempre es una ley diferente. La creación es potencia, que se hace manifiesta. La creación no tiene medida humana y sin embargo no tenemos de otra más que enfrentarla y justamente esto para darnos en medida de nosotros mismos. En esta zona de indeterminación, que implica toda creación donde habría que situar nuestro acercamiento a la investigación también, el creativo, para hacer su trabajo, se coloca primero en una fisura, en una falla o una ruptura del sistema social en el que se encuentra. Observa una fractura un poco explorada y desde allí comienza su búsqueda. Es ahí donde la investigación tiene su relevancia. La investigación busca, rastrea esas ranuras y solo desde allí puede hacer emerger una nueva concepción de todo lo existente. La investigación tiene por tarea dar cuenta de los vestigios que se han quedado grabados en la cultura. Pero aquí que la investigación también tiene sus paradojas. Por un lado, sirve para dar cuenta de las múltiples formas que el ser humano ha dado a la respuesta de su existencia. Nos hace ver que no estamos solos y que hay opciones, pero eso a su vez solo nos deja ver que hay respuestas definitivas, que siempre hay posibilidades de nuevas respuestas y de nuevos acercamientos, que serán creación. Es decir, a la vez nos auxilia brindándonos diferentes fundamentos y suelos, que cada uno de ellos queda como huella y recuerdo que ningún otro sistema podría tener, teoría, conocimiento o cimiento humano, que carecen de faltas y fallas. Todos son solamente intentos. La investigación, en última instancia, de lo que da cuenta es que siempre hay algo que no se puede saciar, y esto es un impulso creativo, el impulso del diseñador. Por ello, hay que entender que la labor del creativo se sitúa en medio de un movimiento permanente, siempre errante, la procesualidad sin principio ni fin. Los objetos que se arrojan desde el diseño son siempre provisionales, pero no por eso deben dejarse llevar por la comodidad efímera o la resolución de las demandas temporales. El proceso entiende más bien que el ser humano solo se afirma procesualmente, como le diría Pérez Cortés. Nunca llega a un punto fijo o definitivo que resuelva sus necesidades enteramente. La comodidad que se ofrece desde un tipo de diseño que mira hacia la satisfacción total está determinada desde una visión unitaria del hombre. Desde ese lugar, el hombre es monofacético, es calculable y predecible. La incertidumbre es el riesgo sobre el que se coloca el creativo, tanto como el productor como el investigador. Para el creativo, su forma de enfrentar el riesgo no es asumirlo, sino que crear y crearse es su manera de participar en el mundo en un devenir conjunto. Es decir, sus productos son resultado también de una relación con el mundo y todos los que lo rodean al creativo. Ellos están también involucrados, es decir, es un proceso de ida y de venida, de retroalimentación. El papel de la investigación es, recordemos siempre que esta está sujeta a una existencia y un devenir constante y que todos estamos involucrados en ella. Pérez Cortés nos invitaría a quedarnos en lo múltiple como un acto de potencia, un acto que no se agota en la producción, sino que más bien genera a partir de sus productos, una obra que apenas comienza a vivir. Esto es lo que el doctor Pérez Cortés llama engendrar y dar vida a una obra viva. Esa obra entonces es un producto de diseño, pero también y sobre todo es un producto de investigación. Una obra que carga con el recorrido desde el infierno hasta el paraíso y que nos recuerda que no todo está dicho, sino al contrario, que todo el mundo depende de nosotros, de la forma que enfrentamos nuestro hacer en el mundo y nuestra responsabilidad como creadores de este. Una vida dedicada a la creación no solo la de un individuo, sino a la comprensión de una vida que se define a sí misma en su hacer en el mundo y en conjunto. Es una forma de entender la vida en general. No hay otra vida que no sea aquella que está dedicada a la creación. Muchas gracias. Si hay algún comentario para Mario, por acá. Adelante, por favor, te pasan el micrófono. Bueno, primeramente yo te voy a responder desde el punto de vista de diseñador. Yo soy alumno de un doctorado de diseño. Me encantaría que Mario hubiera podido responder esta pregunta porque él es filósofo y diseñador, entonces es como muy profundo. Respecto a la pregunta es,
hay diseños que son perfectamente funcionales y nadie los conoce porque responden a un solo sujeto, es decir, el sujeto inventa algo para satisfacer una necesidad de la manera funcional más posible. Y tal vez no sean diseños que sean conocidos porque no son comerciales. El ejemplo que podemos tener es aquellas personas que viven en los ranchos, tienen la necesidad de resolver con el mínimo de elementos cualquier cuestión funcional. Eso es un proceso de diseño y eso es un diseño que tal vez nunca conozca el mundo, pero ellos están solucionando, están diseñando. ¿Por qué? Porque el diseñar es una necesidad humana. El satisfacer tus necesidades a través de las funciones prácticas y llevarlas a cabo, todo este proceso es el diseñar y es una necesidad humana que tienen los seres, bueno, los seres humanos obviamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mariana, adelante, por favor. Vernácula que nos ha enseñado muchísimo y que siempre nos va a seguir enseñando. O sea, en ese aspecto me parece que hay una mirada un poco positivista, tecnocrática, ¿no? Porque en realidad el diseño popular, el diseño vernáculo tiene muchísima inventiva, realmente han generado muchísimos avances en diseño y la verdad que bueno, esa es nada más como reflexión, ¿no? Es desde qué lógica uno observa el proceso. Bueno, por el contrario, el texto lo que trata de decir es que el diseño es como parte de la necesidad humana, se va a dar en todos los niveles y en todos los seres humanos. En unos va a estar mucho más apagada que otras. ¿Por qué? Por los medios publicitarios y de mercadotecnia. Es decir, va exactamente en contra de decir, no porque sea famoso, tiene que llamarse diseño. Al contrario, las personas que tienen que solucionar sus problemas al día a día con un proceso de diseño son las personas que son más creativas, y el texto lo que invita es que la vida del crearse vaya más allá de un sujeto que tenga que resolver sus necesidades y se encuentre a sí mismo dentro de sí. Y efectivamente, por ejemplo, yo soy arquitecto, entonces en casos de viviendas populares o vernáculas se encuentran las mejores soluciones y adaptaciones al medio, ¿no? Pero pues bueno, ahí podríamos pasarnos horas platicando. Bueno, me alegro porque había entendido por la respuesta, quizás entendía otra cosa y me había quedado… No, es precisamente por el lado que usted va. Es la base de por qué se necesita, por ejemplo, procesos de diseño participativo, ¿no? Que es una especialidad en donde la comunicación técnico, el sector social se conjugan para justamente tratar de optimizar esos procesos y esos desfasajes ante contextos complejos. O sea, me alegro entonces que sea así. Claro, y crear un proceso cognitivo y a la vez una significación que cree una mayor potencia, ¿no? Muy bien, Mario, pues muchas gracias. Y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues que le hagas llegar a Mario, desafortunadamente no puede acompañarnos. Gracias. Bueno, nos queda una ponencia más antes de tener el receso, por lo que pediría que Eduardo Ramos Watanabe y Aline Sánchez pasaran al frente, por favor. Gracias. Sí, pero son ellos dos, entonces yo me siento.